En Irán, Hispan TV, televisora del gobierno de Irán en español, publica lo siguiente. Dice, Irán usa por primera vez un misil hipersónico, Fatah, en ataque a Israel. El sistema de defensa antimisiles de Israel disparan sobre Al-Quds para interceptar misiles lanzados desde Irán. Dice, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución de Irán dice que utilizó por primera vez misiles hipersónicos Fatah para atacar el sistema de defensa antimisiles multicapas de Israel. Y es que, como yo lo explicaba en esta entrevista que me hicieron recientemente en España, es el sistema Arrow. Este sistema Arrow detiene lo que viene por encima de la atmósfera. Y luego viene el sistema Onda de David. Esa Onda de David intercepta en el espacio aéreo de Israel, pero a gran altura. Y luego viene el famoso domo de hierro. Se ha hecho muy famoso en realidad porque detiene bastantes misiles de Hamas y del Hezbollah. Guerrillas, pues, que no tienen la misma capacidad que tiene un país como Irán. Pero ahora, pues los Fateh son Mach 14. O sea, ni siquiera se dieron cuenta cuándo pasó esto. Dice Hispan TV, mediante un comunicado emitido el martes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución, es que pues en Irán ya es martes 2 de octubre. Acá en México tenemos la frase que el 2 de octubre no se olvida, pues me parece que en Israel el 2 de octubre tampoco se olvidará de hoy en adelante. Mediante un comunicado emitido el martes 2 de octubre, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica anunció que sus misiles hipersónicos Fateh, que se traduce como conquistador en persa, destruyeron interceptores del sistema de defensa antimisiles israelí Arrow 2 y 3. Arrow 3 es un proyecto de Boeing Israel Aerospace Industries que representa el nivel superior del sistema de defensa aérea multicapa de Israel, y su incapacidad a la hora de interceptar los misiles iraníes muestra la superioridad misilística de Irán sobre Israel. Y dice, para que se den una idea de lo que les mandamos, las características que tiene el misil Fatah: es el primer misil hipersónico de fabricación iraní presentado en junio del año 2023. Tiene un alcance, ojo con este dato, de 1,400 kilómetros y alcanza velocidades de Mach 13 a Mach 15 antes de impactar el objetivo. O sea, por eso se ve como caen pam, 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 y supera, digamos, el sistema defensivo de Israel o de cualquier otro país en la región, la verdad. No, miren, Arabia Saudita abusaban completamente de los hutíes. En 2013, 14, 15, los hutíes estaban siendo arrasados por Arabia Saudita. Cuando Irán empezó a mandarles drones, misiles balísticos importantes a los hutíes, y los hutíes empezaron a pegarle a Aramco y a ciudades árabes, a ciudades saudíes, ahí sí los árabes pidieron tregua. Se dieron cuenta de que Irán estaba apoyando a Yemen y de que Yemen ya ponía en riesgo las instalaciones petroleras, y ahí pararon el cuento. Entonces ahora los iraníes están diciéndole a Israel, pues tendrás armas nucleares, muy chévere, pero ojo, tenemos esto, y ahí te va una probadita. Con el desarrollo de este misil de mediano alcance, Irán se unió a la lista de países que disponen de tecnología hipersónica. El misil guiado de alta precisión también tiene una excelente maniobrabilidad dentro y fuera de la atmósfera terrestre y capacidad de sigilo para pasar a través de los sistemas de radar. Fatah, sin embargo, fue solo uno de varios tipos de misiles balísticos de alta precisión utilizados por las Fuerzas Armadas de Irán para atacar el martes por la tarde objetivos militares sensibles de Israel en la Palestina ocupada. El ejército israelí afirmó que Irán disparó unos 180 misiles hacia blancos militares del régimen sionista. Teherán informó que el ataque fue una respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, del líder de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, y también un alto funcionario de Irán. Tras la operación, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi enfatizó en conversaciones telefónicas con sus homólogos de Francia, Alemania y Reino Unido que Irán ejerció únicamente su derecho a la defensa legítima conforme al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y prometió que el país daría una respuesta más severa si Israel
buscaba nueva agresión. Y efectivamente esto lo tienen registrado otros medios de comunicación, de estos que están censurados en Occidente, de estos que pues no puedes ver y que pues por algún motivo las redes sociales sí permiten. Ojo con ese dato. Dice, amenaza Irán con un poderoso ataque a cualquier país que intervenga en apoyo de Israel. Desde la República Islámica aseguran que no iniciarán ninguna guerra, pero no dudarán en actuar en defensa propia con una fuerza y un poder ejemplares. Esto es un mensajote, realmente es un mensajote de disuasión para Jordania, para Egipto, para Arabia Saudita principalmente, y bueno, pues el destinatario, el mismo Israel. Y también con nuestros invitados al otro lado de la pantalla vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, que no es poco. Y voy a empezar, si ustedes me permiten, por esas cosas que no van a ocurrir y acaban ocurriendo, que no son pocas. Jesús López Almejo, investigador de CONACYT desde México. Buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días allí. Hola, querido José, muy contento de estar contigo. Qué gusto tenerte por acá de regreso. El gusto es nuestro, ya lo sabes. Y también está con nosotros, ahí le ven también en sus pantallas, Juan Antonio de Castro, de Arespacochaga, si no me equivoco. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Creo que he dicho bien el apellido y me he liado con Complutense, que tiene su miga. Juan Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí. A los dos, y empezáis como queráis, pero decía yo al principio de la introducción, la de cosas que Israel dice que no pasan y luego pasan. Quiero decir, no entraremos en Gaza, no iremos al sur de Gaza, no se nos ocurriría ir al paso de Rafah. Bajo ningún concepto cruzaríamos la frontera de Líbano. Por supuesto, no bombardearíamos Beirut y ahora no entraremos por tierra en Beirut. Quiero decir, con esta línea de sucesos, yo no sé, Juan Antonio, Jesús, se va a acabar entrando en Beirut por tierra, claro. Hace tiempo que Israel, sobre todo en la administración de Netanyahu, intenta arrastrar a una guerra entre Estados Unidos y principalmente el régimen de los ayatolás en Irán. Y ha hecho, de alguna manera, una estrategia bien trazada en el cual empieza a atacar a todos aquellos grupos que respalda a Irán, que se hacen llamar el eje de la resistencia. En el caso de la Franja de Gaza, recordemos que la Franja de Gaza desde el año 2006 y después a partir de 2008 cada 2 años ha sido bombardeada por Israel y casualmente Benjamín Netanyahu ha gobernado Israel desde el año 2009 con por ahí un par de periodos en donde sale de la primera magistratura y regresa como ha regresado a partir del año 2023, solo que a partir del año 2023, José, ha regresado con un montón de problemas legales, la fiscalía israelí le tiene echado el guante y si Netanyahu deja el poder, tendría que responder a la justicia. Eso iba a puntualizar. Mientras esté, ya no es por estar en el poder, sino por el estado de guerra en que está Israel. O sea, que el estado de guerra le favorece a Claro, él se iba a ir como primer ministro, antes de que hubiera este conflicto, como primer ministro, aún así tenía que responder por una serie de delitos relacionados con la corrupción. Definitivamente, entonces la inestabilidad, el encender un fuego y antes de apagar ese fuego encender otro y otro y otro y mantener a Israel en un estado de guerra permanente, le favorece personalmente a Netanyahu, aunque no necesariamente a la economía israelí. Y recientemente, querido José, Moody's acaba de hacer una evaluación muy, muy mala de la capacidad crediticia de Israel, le ha bajado 2 niveles, de hecho, y en este momento pues el interés, el costo del manejo de la deuda israelí va a ser muy grande y no va a ser coyuntural como el mismo ministro Mutrich había señalado. De hecho, le han criticado que no sabe de finanzas ni de economía o que quizás es muy populista porque dicen está desconectado de la realidad, ya que incluso esta deriva en la capacidad crediticia de Israel es estructural y no hay una salida militar en este momento para la pacificación, por lo tanto, tampoco se ve por dónde pueda salir y esto, bueno, pues una vez que le pegan el bolsillo a millones de personas en Israel, pues terminará por pedirle cuentas a Netanyahu, que hasta ahora está en una efervescencia militarista. Sí, Jesús, en línea, ¿tú sí crees que puede haber? O sea, yo de verdad lo digo porque así como el odio, tú fíjate a qué punto llegará lo ocurrido tras la batalla de Kerbala y la separación entre chiíes y suníes o chiitas y sunitas,
¿hasta qué punto llegará que frente a Israel tampoco están del todo unidos? Entonces, por eso pregunto yo, ¿no habrá también de Israel esa parte de, oye, dice Juan Antonio, es difícil? Es verdad. O sea, la historia, desde luego, no está del lado de que esta sea la vencida en ningún caso para nadie. Pero tú ves esa excusa religiosa real, no digo que no la pongan, digo, ¿tú crees que es real la que hay detrás? Sin duda alguna, mira, yo en las relaciones internacionales me ubico en los enfoques constructivistas y desde la teoría constructivista, desde el constructivismo social, la realidad se construye colectivamente, parte de, sí, relaciones intersubjetivas, de ideologías en competencia, de narrativas en competencia y, por supuesto, de subordinar las capacidades materiales de los colectivos a estas ideas dominantes. Y Netanyahu es heredero, José, de la herencia de Vladimir Jabotinsky, el revisionismo. Cuando leemos estos textos de Nur Marsala, de las teorías de la expansión territorial israelí, en estos enfoques se encuentra justamente el del revisionismo que mezcla religión con ideología y que parte de la idea de que Israel se tiene que convertir en el último rincón en donde los judíos puedan rezar, donde puedan ejercer su profesión de la fe sin que sean molestados por ello. Y en ese sentido, de ahí vienen personajes como Menachem Begin, que fue además líder de un movimiento terrorista llamado Irgun, que masacraba también a poblaciones árabes a inicios justamente o posterior de la Segunda Guerra Mundial. Viene por ahí Ishaq Shamir, el que se negaba a reconocer a los palestinos en las conferencias de Madrid a principios de los años 90, Ariel Sharon, el carnicero de Sabra y Shatila, y bueno, pues Benjamín Netanyahu sería, digamos, el último reducto de estos grupos que ahora, aunado a otras alianzas políticas que parten del neocuquismo sionista, que es justamente la idea de que ahí se fundaría el tercer templo y de que quizás Israel es la materialización para ayudar a la creación de ese tercer templo, pues por supuesto que es un eje articulador, pero es uno de varios, es decir, es uno de los importantes, como pero decía, no es el eje. Claro, como decía Juan Antonio, resulta complicado ganarle al económico. Eso es difícil. Pero están en disputa y se utiliza justamente para justificar lo otro, porque, por ejemplo, ahora lo vemos en el Líbano, hay un acuerdo que firmaron en octubre del año 2022, exactamente hace 2 años, Israel y Líbano, para, digamos, la distribución de la frontera y de los hidrocarburos de esa frontera israelí-libanesa, que ahora, por supuesto, si hay un cambio territorial en el territorio, pues básicamente el que gane más, pues tendría más acceso a esos hidrocarburos. Entonces, no es uno u otro, sino es uno con otro. Con otro. Sí, no estoy de acuerdo en esa combinación que van los dos. Ahí tienen, pues, mi participación de hoy nuevamente con Hispan TV, con Negocios TV, con José de la Morena, en donde hablábamos, pues, si se le puede dar únicamente una lectura religiosa, que yo la descarto, pero que tampoco la hago a un lado. La descarto como la única, porque hay por ahí quien dice que es la única, y esto es falso. Siempre hay una combinación de todo y son enfoques en competencia. Bueno, para ir cerrando esta participación, Israel lo dice en voz de Benjamín Netanyahu, tembloroso, con la voz cortada, a punto de llorar, dice: Irán cometió un grave error y lo va a pagar muy caro. Y vamos a evaluar cómo golpearlo cuando nosotros decidamos. Mira, a Hamas lo golpearon al día siguiente. Al Hezbollah rápido se le lanzaron a la yugular. Pero hoy, con la demostración que les acaba de dar Irán, me parece que se lo pensarán un rato, porque saben que ahí se puede acabar el mito de la invencibilidad del ejército de Israel y tendrá que llegar nuevamente toda la pandilla, toda la tropa occidental a ayudarle, pero en estos momentos la tropa occidental también tiene serios problemas. Dice la respuesta o la contrarrespuesta, lo dice Televisión Iraní, que es el gobierno de Irán en español. Irán, aplastaremos toda infraestructura israelí si este vuelve a atacarnos. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hossein Bakeri, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, ha advertido que el país persa atacará toda infraestructura israelí si este vuelve a cometer locuras contra Teherán. Conociendo cómo conocemos a Netanyahu, seguro cometerán locuras. Sleepy Biden dirá: no, por favor, no queremos que escale esto,
pero terminará dándole más dinero, como quedó demostrado en este artículo que les leí de Olga en el diario.es, y que, bueno, la verdad es que solo se desnuda la hipocresía y la incoherencia. En ese sentido, pues, recordar esto último que recuerda Mohammad Hossein Bagheri: si Israel continúa con sus crímenes o intenta actuar contra nuestra soberanía e integridad territorial, la operación de esta noche se repetirá con una magnitud mucho mayor y todas sus infraestructuras serán destruidas. Ha añadido que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y las Fuerzas Armadas, tanto en defensa como en ataque, están completamente preparadas para responder. Bagheri ha indicado que tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y el pueblo persa y el eje de la resistencia pasaron 2 meses extremadamente difíciles, ya que Teherán soportó un difícil periodo de contención, mientras los estadounidenses y europeos solicitaban repetidamente calma para restablecer un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, le engañaron al gobierno de Irán. El régimen criminal sionista, bajo el visto bueno de los estadounidenses, lejos de parar, intensificó sus atrocidades, realizando masacres contra el pueblo libanés, incluyendo el martirio del líder del movimiento de la resistencia islámica Hezbollah, el mártir Sayed Hassan Nasrallah, y el asesinato de un alto asesor militar del Consejo de la Guardia Revolucionaria de Irán, el mártir comandante Nilfor Ushan. Estos crímenes, dice, fueron de tal magnitud que la situación se volvió insostenible para Irán. A pesar de estos crímenes, Irán actuó dentro de los límites necesarios, apuntando, dice, únicamente a bases militares. Y me parece que, bueno, pues esto es un mensaje que se la tienen que tomar en serio, porque, pues, de lo contrario, no va a parar, y la pregunta es, ¿quién se va a beneficiar de esto? ¿Quién se va a beneficiar de esto? Bueno, pues parece que Netanyahu quiere mantenerse en este estado de tensión.